Vamos a hablar de un tema que anticipábamos en los títulos. Tiene que ver con un reconocido abogado de la provincia de Mendoza. Es Daniel Ostropolsky, como podemos ver en algunas imágenes de archivo, quien además ocupó diversos cargos. Fue funcionario de Hacienda en el gobierno de Javert, director del Banco de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa y miembro además del Consejo de la Magistratura como uno de los abogados del interior. Ese cargo, Fernando, quizá uno de los más importantes, ¿no?, que tuvo a lo largo de toda su carrera. Pero claro, porque además Ostropolsky es una persona muy reconocida en el ámbito local, ya sea desde su militancia política, sus cargos ejecutivos, su trabajo como abogado del fuero local y demás, de una familia de reconocidos profesionales, que realmente hoy convocó a todos a prestarle mucha atención a su historia, porque lo decíamos antes de irnos a la pausa. Plantea un tema repleto de controversias, pero lo hace sin golpes bajos, sin fanatismos y de una manera en donde merece la pena que lo escuchemos con atención en la mesa familiar. Sí. En esto, mientras esperamos el programa más visto de la noche de Mendoza y demás, y mientras en nuestro noticiero comenzamos a transitar también estas historias que marcan por afuera de la agenda de la pandemia el escurrir de los acontecimientos cotidianos de todos nosotros. Es una realidad que él plantea y es también la de muchos argentinos. Contó a través de una carta que publicó en Facebook que en el año 2017 le diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Él actualmente tiene 71 años y esta enfermedad degenerativa tiene una expectativa de vida no mayor a los 5 años. De manera progresiva se van paralizando todos los músculos del cuerpo, con la particularidad de que la mente y la sensibilidad al dolor quedan intactas. Está siendo atendido por un equipo interdisciplinario integrado por nutricionista, kinesiólogos, psicólogos y hasta 4 cuidadoras, y amparándose en el principio constitucional de la libertad, pidió que el Congreso trate y apruebe una ley de eutanasia. Les proponemos escucharlo, su relato, lo que tiene para contarnos y luego meternos de lleno en la legislación que existe actualmente en nuestro país. Cuando uno recibe una noticia tan fuerte como es el diagnóstico de esta enfermedad que no tiene cura y que es progresiva e irreversible, uno se plantea qué es lo que quiere hacer con el tiempo que queda. Yo quiero decir que mientras uno tiene posibilidades de luchar por la vida, no tiene que escatimar ningún esfuerzo. En mi caso empezó con una pérdida de fuerza en la mano derecha y posteriormente se van sumando otros síntomas tales como calambres, fasciculaciones, pérdida progresiva de la musculatura. Hay algo que es esencial, que es el humor. El humor que no solamente es una risa banal, sino la capacidad de aceptar la situación que uno tiene y desdramatizarla. Suena muy duro hablar de eutanasia, pero yo creo que es mucho más duro no tratar el tema de eutanasia. Los animales parecen tener más derecho, más suerte que los humanos, porque cuando uno encuentra un animal en una situación terminal, tiene hasta el deber piadoso de ponerle fin a la vida. A la sociedad le digo que nadie va a consentir en reconocer los derechos si no se reclaman, con la energía que corresponda a cada situación. Yo estoy convencido que la sabia Constitución Nacional nos da el derecho a la libertad.
Nos recibió en su casa amablemente, asegura ser un agradecido de la vida, estar compartiendo este tiempo además por su familia, que lo apoya notablemente y lo acompaña más allá de las terapias que está realizando, pero es un pedido el que hace y es concreto, que el Congreso trate y se avance en la Argentina con una legislación que actualmente no existe. Desde la Comisión de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados hablaron al respecto, indicando la necesidad de que exista una ley, de que su tratamiento es inminente, porque hace ya varios años que se viene trabajando en el anteproyecto. Y algo más, advierten que al igual que con el aborto, esta práctica en muchas oportunidades se realiza en la clandestinidad. En la Argentina no está legislada la eutanasia, no está autorizada, es un delito quien comete la eutanasia, digamos, tanto si la persona la solicita y viene un médico y le genera la muerte, esa persona va a ser responsable de asesinato. Creo que es necesaria que se trate en forma inmediata estos proyectos, que se eleven a estado parlamentario y legislativo para poder llegar a una sanción de una ley que ayude a estas personas a decidir sobre este derecho tan personalísimo como es la vida. La necesidad de una ley de eutanasia es inminente, creo que ha ayudado mucho también ya haber sorteado la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que hoy la tenemos y está dándole claridad a un montón de situaciones que se llevaban en la clandestinidad, como creo que también es el caso de la eutanasia. Hoy en día suceden estas situaciones, los tiempos, sin duda, como todo ya lo hemos visto con otras leyes que han sido polémicas, va a depender del voto de los legisladores, nuestros representantes, para poder llegar a una ley que sea aplicable acá en la Argentina. Bien, esto es el estricto marco legal, sí, para que se entienda y de alguna manera separar un poco los tantos. El testimonio de Daniel Ostropolsky, como decíamos, da cuenta de algo que le está pasando a él, que lo siente, lo sufre, lo padece, se ilusiona, lo mortifica, etcétera, no importa. En los países ha sido muy controversial el asunto. Vos tenés hecho un mapeo, Vani, ¿no? Sí, a nivel mundial, cómo se encuentra este tema y en qué países está autorizada la eutanasia. Lo vamos a repasar. En total, solo en 9 países está regulada la eutanasia. Vamos a ver en detalle en cuáles. Holanda, siendo el pionero en este tema, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, España, con una aprobación reciente, y Colombia, el único país de la región latinoamericana, y con una adhesión parcial, Australia y Estados Unidos, en donde solo está autorizado, pero en algunos estados. La pregunta también que nos hacemos es ¿qué pasa en la Argentina? Es un tema y una palabra que ya todos conocemos, se han realizado muchos anteproyectos, pero que no llegan ni siquiera a ser proyectos de ley. Hoy te vamos a mostrar el único que está en carrera y es el proyecto que se llama Ley Alfonso y que toma el nombre de Alfonso Oliva, un ciudadano cordobés que murió en el año 2019 como consecuencia de ELA, después de 5 años de haber sido diagnosticado. Durante todo el tiempo él pidió por la eutanasia y es un caso que se hizo altamente popular. Para que recordemos el último caso de alto impacto mediático en la Argentina, es el de Esteban Bullrich, el legislador nacional que hace muy pocas semanas confesó el diagnóstico al cual habían arribado los profesionales médicos que lo atienden, después de un largo peregrinaje para encontrar el diagnóstico, porque la historia no termina solamente con el primer síntoma, sino que continúa en un derrotero muy complejo que es encontrar el diagnóstico preciso. Y esto es lo que decía Esteban Bullrich, y lo manifestaba públicamente, y lo que también Ostropolsky en otras notas periodísticas ha señalado durante el día de hoy. Hay un detalle, Esteban Bullrich sigue yendo a las sesiones en el Senado, si bien su salud está bastante deteriorada, pero si este proyecto ingresa en los próximos meses, tal cual prometen, él es un legislador a nivel nacional que podría formar parte del tratamiento y de la votación de este proyecto. Es válido, sí, claro. Lo que se está analizando, porque esto actualmente está en revisión y siendo estudiado por profesionales de la bioética, es particularmente los requisitos y las condiciones, por citarte un ejemplo, en el resto
de los países en donde está permitida la eutanasia, de cada 3 pedidos se rechazan 2, porque muchas personas piensan que pueden acceder y no reúnen todas las características que deben tener. El rol del médico es otra de las cuestiones que se está debatiendo, con la objeción de conciencia incluida, por supuesto, los cuidados paliativos necesarios antes de aplicar una eutanasia. ¿Cuánto dolor es demasiado? Eso es algo muy interesante también que se está estudiando. La lucidez del paciente, si tiene que estar consciente para poder pedir la eutanasia o si lo puede hacer de manera anticipada antes que una enfermedad degenerativa lo termine consumiendo. El peso de la Iglesia Católica, todas las cuestiones que actualmente están en debate. Y si seguimos avanzando, te vas a dar cuenta en una comparación fundamental. Muchas veces hablamos de muerte digna pensando que es eutanasia o que podrían llegar a ser sinónimos. Aprovechamos, si te parece, para recordarlo, porque no es lo mismo. Avancemos a la siguiente placa para que vos te fijes bien cuáles son las comparaciones concretas. Eutanasia, que es de lo que estamos hablando, actualmente no hay legislación. Es lo que permite provocar la muerte a una persona que tiene una enfermedad degenerativa o que no tiene cura. En cambio, cuando hablamos de muerte digna, hay que recordar que desde el año 2012 en nuestro país está amparada por la Ley del Derecho al Paciente, que es la 26.742, el artículo 59 lo contempla y trata específicamente de que se puede permitir rechazar tratamientos, que no es lo mismo que permitir provocar la muerte. ¿Se entiende claramente la diferencia? Bueno, tal vez ¿no? esté aquí, en este segundo punto que vos señalás, la diferencia sustancial de lo que es muerte digna a la solicitud de la práctica de la eutanasia. Una solicitud precisa, según la Organización Mundial de la Salud, muy pocos países la tienen, inclusive la OMS no tiene una postura tomada todavía al respecto, para que entendamos la dimensión de lo delicado del tema. Indudablemente que sí, gracias, Vani. A ustedes.